Lick, no sé si está hablando, pero no tiene apagado el micrófono. Hola Jenny, sí, gracias. Lo que pasa es que lo puse porque si no después me olvida. Y ustedes hasta que ya voy por la otra diapositiva me acuerdan. Entonces mejor lo puse ya de un solo. Igual vamos a esperar que entren. Falta Palma, falta Johnny, Silvia y creo, Hablando de Silvia, dijo que si le da permiso porque iba a la reunión del hermano y creo que dijo que no iba a salir a tiempo de la clase. vaya, vaya, está bueno. Listo, ya entró Johnny, entonces vamos a comenzar. Ya habíamos visto las partes de la hoja de las dicotiledonias, el sistema dérmico, el mesófilo, los vasos vasculares, etcétera. Y ahora vamos a hablar de las hojas de monocotiledonias. Primero el sistema dérmico. En las hojas angostas y alargadas de monocotiledonias, por ejemplo, ¿verdad? En las de las este, OACE, las células epidérmicas son generalmente alargadas en sentido paralelo al eje de la hoja y los estomas van a estar ordenados en filas longitudinales en las zonas intercostales
es decir, entre las venas. Pero eso no es una regla general, ya que, por ejemplo, en las hojas de las aráceas y las marantáceas, estos presentan estomas dispersos, al igual que las de la cucharita de agua, Limnodium spongia. En el caso de las poace, la epidermis comprende células largas, angostas, que a menudo tienen paredes anticlinales muy onduladas. Y en los estomas, las células oclusivas angostas están asociadas con células subsidiarias. En la imagen que ustedes pueden ver ahí del lado inferior derecho, en la izquierda tenemos la epidermis abaxial, o sea, abajo, de Andropogon, un tipo de zacate, y esa es su vista superficial. Ahí podemos ver, ¿verdad?, las células alargadas y que son bastante angostas, y las paredes anticlinales de ellas que son como onduladas. Allí fácilmente se pueden ver esas ondulaciones. Y en el caso de los estomas, si se fijan, los estomas tienen eh, una forma rara, por así decirla, porque las células oclusivas son angostas, son estas que están aquí. Y esas células oclusivas de los estomas suelen estar asociadas a células subsidiarias. En la excepción que nos hacían de la cucharita de agua, donde los estomas están dispersos, podemos ver en la imagen del lado derecho la epidermis adaxial, o sea, de arriba, del Limnobium spongia, que también es una monocotiledonia. Podemos ver siempre las células epidérmicas con las paredes anticlinales onduladas y sus estomas. La diferencia es que los estomas acá ya no están ordenados como suelen estar, por ejemplo, en los zacates, en la oase. Pero, y en esta pues están dispersos. En el caso de las gramíneas xerófitas, o sea, de los zacates que están en los lugares bastante secos, van a tener numerosos estomas en la cara adaxial, o sea, en la cara de arriba. Y la epidermis adaxial va a presentar una modificación que se llaman las células buliformes o células motrices, que se van a diferenciar de las demás por su forma y su mayor tamaño. Y aparte que estas suelen estar, ¿verdad?, a un lado de la vena media. Su función es la protección de las hojas contra la desecación. Cuando el aire está seco, las hojas se pliegan, protegiendo la cara adaxial y evitando la transpiración. Entonces, este transcorte de una hoja de un zacate de poa annua, si se fijan, ya está plegado. De seguro el aire estaba demasiado seco. Aquí pueden observar dónde está cada uno de los estomas y la hoja se cerró o se plegó. Muy similar a lo que sucede con la mimosa, solo que en la mimosa la respuesta al estímulo, bueno, más bien los estímulos son diferentes, ¿verdad? Acá en esta gramínea es debido a células buliformes y en la mimosa es por las nastias, ¿verdad? En la planta de arroz, que es Oryza sativa, que esta vive parcialmente sumergida en el agua, sin embargo, las hojas no se mojan porque van a quedar capas de aire atrapadas entre la superficie hidrofóbica del epidermis foliar de la hoja y el agua circundante. Los gases difunden desde la atmósfera a la parte sumergida de la planta a través de estas capas de aire atrapada. Yo creo que ustedes ya han visto que en casi todos o en la mayoría de los zacates, cuando ustedes les ponen un poquito de agua, una gotita de agua encima, esta se recorre fácilmente, ¿verdad? Entonces, eso es debido a la superficie hidrofóbica que suelen presentar. Acá siempre en la imagen, ¿verdad? De ese corte transversal de la hoja completa de poa, ¿no? Porque aquí tenemos el nervio medio y estas son las dos partes de los lados de ese zacate. Podemos diferenciar, por ejemplo, la epidermis. Esta es la abaxial y esta es la epidermis adaxial. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver dónde están los estomas, ¿verdad?
Luego vamos a tener el mesófilo, que en este caso está el mesófilo en empalizada, perdón, sí, el mesófilo esponjoso, luego el mesófilo en empalizada. Tenemos diferentes haces vasculares, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haces vasculares aproximadamente a lo largo de toda esa hoja. Quiere decir que esa hoja tiene 9 nervios, ¿verdad? 9 nervios paralelos. Porque acuérdense que en las dicotiledonias las nervaduras van de forma paralela. Tenemos espacios intercelulares, la epidermis del embés, luego tenemos el xilema y los cordones de esclerénquima, que son los que ayudan como a fortificar eh, la hoja, el borde de la hoja. Luego tenemos el floema. Cuando vemos un vaso, tenemos primero xilema hacia afuera y floema hacia adentro. Aquí hacia adentro porque está cerrada la hoja, ¿verdad? Y luego tenemos aquí a la orilla, ¿verdad? Del nervio principal, por así decirlo, tenemos las células boliformes, que van a ser las encargadas de cerrar, ¿verdad? Esa hoja. Luego tenemos el sistema fundamental o el mesófilo. Ahí en corte transversal, cuando nosotros lo hacemos en una monocotiledonia, la estructura de las hojas va a ser similar a las hojas de las dicotiledonias. En el caso, por ejemplo, de Heliconia y Musa, que tienen hojas horizontales, van a haber varias capas de mesófilo en empalizada y una amplia región de parénquima esponjoso con grandes lagunas. En el caso de Lilium y algunas otras especies, se pueden distinguir una capa de tejido en empalizada y el resto de parénquima lagunoso o esponjoso. En monocotiledonias de hojas erguidas, el mesófilo es generalmente homogéneo. Ahí tenemos, por ejemplo, en la imagen del lado derecho, primero en la de la izquierda, tenemos a Colortafe wrighti, que es una palma, es una arecase. Ahí tenemos un corte transversal de su hoja y podemos ver un mesófilo de tipo homogéneo. Ahí no podemos distinguir, ¿verdad? Si es parénquima en empalizado, parénquima esponjoso, nada, ¿verdad? Sino que el mesófilo es completamente homogéneo y tenemos la epidermis adaxial, eh, refuerzos de esclerénquima y luego tenemos un vascular. Y en ese vascular vamos a tener floema y xilema. Y alrededor de ese haz vascular está una vaina fascicular. No sé si alcanzan a ver cómo esa capa de células que están rodeando cabal como un círculo el haz vascular. Esa es una vaina fascicular. Tenemos clorénquima, o sea, células del mesófilo que tienen cloroplastos para realizar la fotosíntesis y la epidermis abaxial. En la del lado derecho, que es Lilium, ese es un esquema del transcorte de la hoja. Ahí sí se puede distinguir una capa, ¿verdad?, de tejido de parénquima empalizada y lo demás es parénquima esponjoso, ¿verdad?, que va a tener varias lagunas o grandes lagunas. Entonces tenemos la epidermis superior o adaxial, tenemos una capa de parénquima empalizada, todo lo demás es parénquima esponjoso y tiene estos grandes espacios, ¿verdad? Esos grandes espacios que van a ser típicos en ese tipo de plantas. Pero también en monocotiledonias hay hojas tubulares, por ejemplo, las del ajo, las de la cebolla. Ahí el tejido en empalizada aparece cerca de la epidermis, alrededor de la circunferencia entera. Y por debajo de ella tenemos parénquima esponjoso. En el centro de la hoja va a haber un gran orificio, un gran lumen o una gran cavidad. Y las hojas ensiformes van a presentar mesófilo homogéneo o isobilateral. Ahí tenemos un transcorte de una hoja de Allium cepa, que es la cebolla, ¿verdad?
recordemos que es una hoja cilíndrica. Tenemos primero la epidermis, luego tenemos el clorénquima, que sería como el mesófilo en empalizada, que digamos que son nada más como dos capas de células, porque estas células se ven bastante grandes acá en este transporte, digamos que serían estas y estas nada más. Y a todas estas que van a dar hacia adentro, ¿verdad? O hacia el lumen o a la cavidad central, sería el parénquima esponjoso, siempre con sus respectivos haces vasculares, etc. Bueno, y aquí se ve un estómago. Luego en tifa, ¿verdad? Que es esta planta que suele invadir este, los cuerpos de agua dulce como los lagos. Ahí tenemos un transcorte de su hoja que también es así como tubular. Tiene en este caso mesófilo isobilateral. En este caso, estas son hojas ensiformes. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener el mismo tipo, ¿verdad? De parénquima, tanto en el que da hacia el haz como el que da hacia el en vez. Por eso es isobilateral. Permítanme un segundo. Bueno, me van a disculpar. Entonces, como les decía, en tifa, que es una hoja ensiforme, ¿verdad? Tiene mesófilo isobilateral. Va a ser el mismo tipo de mesófilo, tanto hacia la cara adaxial como hacia la cara abaxial. En cuanto al sistema vascular de las hojas de monocotiledóneas, este va a estar formado por venas paralelas que van a converger en el ápice. En el caso de las hojas unifaciales ensiformes de los iris, estos van a presentar los haces vasculares en parte en una fila y en parte en dos muy próximas. Todos los haces se van a orientar con el xilema hacia adentro. Y en las hojas tubulares de Allium son una modificación de estas últimas, en la que todos los hacecillos se van a encontrar en un círculo con el xilema hacia adentro. Ahí tenemos pues un esquema de las diferentes venaciones, ¿verdad? En este caso es para el género avena. Tenemos la parte del ápice foliar donde todas las venas van a converger o unirse en el ápice. La venación paralela, que es la que solemos encontrar en la mayoría de las monocotiledóneas, esa es una sección en B, y en C, que sería el transcorte casi de toda la hoja. Entonces allí podemos observar dónde están ubicados los haces vasculares, ¿verdad? Cada uno de esos haces vasculares nos va a estar representando una venación, ¿verdad? O una vena paralela en la hoja simple vista. Luego, en los otros esquemas, tenemos la venación foliar en hojas de monocotiledóneas. Primero tenemos en A y B, que son las hojas de iris. Ahí podemos ver, ¿verdad? Los haces vasculares que en este tipo de transcorte solo se encuentran en una fila, pero en este otro transcorte están en dos filas que están bastante próximas, ¿verdad?
y en este caso los haces vasculares, el xilema siempre va a estar orientado hacia adentro. Luego en C y en D, en esta y en esta, eso es en canna, es lo que conocemos como banderola o bandera española, ¿verdad? Ahí tenemos la vaina y la vena media. Esta en C es la vaina, porque acuérdense que como es una monocotiledonia, casi todas las hojas de monocotiledonias tienen vaina, que está enrollando al tallo. Entonces va a tener ciertas lagunas, ¿verdad? De aire o cámaras de aire y los haces vasculares que van a estar dispuestos alrededor de todo ese círculo, ya sea en uno o en dos filas. Eh, y en E, esa es una parte de una hoja de maíz y pueden observar un transcorte de la vena media. Y allí el xilema también va a estar hacia adentro. En esa vena media, en la parte o en la cara adaxial, vamos a encontrar una gran cantidad de células esclerificadas. Estas son las que le dan la resistencia a cada una de las hojas contra la acción del viento. Cada uno de los accesorios vasculares van a estar rodeados por una vaina. En el caso de las gramíneas opoaceae, la vaina va a mostrar variaciones que son significativas taxonómicamente y van a ser indicadoras del tipo de fotosíntesis que es característico de cada una de las especies. En muchas poáceas se van a observar extensiones de la vaina que van a ser bandas de tejido que van a unir los accesorios con una, y a eso se le llama accesillo semitrabado, o junto con ambas epidermis, o sea, se van a unir a las dos epidermis. Entonces allí ya es un accessillo trabado. Las extensiones van a estar constituidas o pueden estar constituidas ya sea solo por tejido parenquimático o por tejido esclerenquimático, y cuando no hay extensiones los accessillos son libres. En la imagen del lado izquierdo, podemos ver un transcorte de una hoja de amófila, que es igual una poácea, que tiene haces trabados. ¿Por qué? Porque vean, acá está el haz vascular, ¿verdad? Tenemos el floema, tenemos el xilema, y esta es la epidermis adaxial y esta es la epidermis abaxial. Entonces, si se fijan, están sosteniendo a ese haz vascular todas estas células, estas que están acá y estas otras que están acá. Es como que estuvieran sosteniendo ese haz vascular y se llegan a pegar junto con las células de ambas epidermis. Por eso se le dice que es un accessillo de tipo trabado, ¿verdad? Porque está sujeto a ambas epidermis. Y esas células con las que se traban, por así decirlo, los haces vasculares, son células que pueden ser solo de tejido parenquimático o pueden estar esclerificadas. En este caso, pues están esclerificadas. Y en la imagen de la derecha es el género POA, también una poácea. Tenemos el transcorte de la hoja donde nos muestra, ¿verdad?, un haz vascular que está semitrabado y uno que está libre. ¿Por qué semitrabado? Porque solo esas células esclerenquimáticas o parenquimatosas solo están conectando con la epidermis abaxial. Hacia la epidermis adaxial, ¿verdad? No hay células que lo estén conectando o que lo estén sujetando. Y tenemos este otro que es un vascular que está libre, ¿verdad? No es trabado ni semitrabado, pero siempre tiene su vaina alrededor. Eso siempre va a suceder, ¿verdad? En las gramíneas. Pero también en muchas hojas de monocotiledóneas van a haber grandes cantidades de esclerénquima y ese tejido va a constituir en algunas especies, sobre todo estas especies de hojas que son bastante como gruesas o pétreas, por ejemplo en el agave, en la yucca, en Phormium, en Sansevieria,
una importante fuente comercial de fibras duras, porque acuérdense de aquí es donde se saca el mezcal, ¿verdad? O el sisal para hacer los lazos, los sacos de yute, etcétera. Entonces, las fibras van a estar asociadas con los haces vasculares o van a aparecer como cordones independientes del mesófilo. Entonces, en este corte transversal, ¿verdad? De una de estas hojas, ya sea de agave, yuca, formen o sanseviera, siempre vamos a observar los haces vasculares que van a estar, ¿verdad? De forma paralela, aunque puedan estar más dispersos, pero siempre de forma paralela. Vamos a encontrar estas fibras de esclerénquima. Estas células que se ven aquí como más rojitas y con las paredes celulares un poco más gruesas, ¿verdad? Son células con esclerénquima, que son las que están formando las fibras duras que encontramos. ¿Cuáles son las modificaciones que podemos encontrar en las hojas de angiospermas que pueden estar relacionadas con el tipo de ambiente en el que éstas habiten? Pues una de ellas es que muchas especies van a presentar sobre los márgenes refuerzos de esclerénquima bajo la epidermis. Esto es porque ayuda a prevenir las roturas por acción del viento. Por ejemplo, en Saccharum officinarum, que es la caña de azúcar, los que han tenido la oportunidad de tocar hojas de caña de azúcar, estas cortan, ¿verdad? Cortan la piel fácilmente cuando eh, uno las toca. Esto es debido a que tienen esos refuerzos de esclerénquima en los bordes para evitar que las hojas se rompan por la acción del viento. Acuérdense que una hoja rota significa que en su momento la planta va a tener que deshacerse de esa hoja, entonces es pérdida de energía. Entonces por eso van a tener esos refuerzos de esclerénquima para tratar de evitar la rotura por la acción del viento. Y por ejemplo, en el caso de Eichhornia suria, ¿verdad? Que es un tipo de lirio de agua, ahí tenemos un transcorte de una de sus hojas que son emergentes, o sea, que están en el aire, que no están sumergidas. Vamos a tener la epidermis adaxial, vamos a tener el parénquimen empalizada bueno, en este caso, sí, acá tiene un poquito de parénquima esponjoso. Parece hasta cierto punto que es isobilateral, pero sí hay diferencias. Y una de las modificaciones que hay en esa hoja de Eichhornia son cámaras de aire. Cámaras de aire porque la planta pues en su momento puede estar completamente sumergida y esas cámaras de aire les ayudan a realizar el proceso del intercambio de gases. Y el haz vascular que siempre va a estar rodeado por una vaina fascicular. Acá tenemos una sección transversal de un tipo de caña, ¿verdad? Que es sacar un espontáneo. Tenemos tanto del tallo como de la hoja. Acá en A, esto es el tallo. Vean que los haces vasculares están dispersos por todo el tallo y casi no dejan como un lumen al centro y que ese es el tallo típico del transcorte de las monocotiledóneas. En B tenemos una parte del tallo que ha sido vista a mayor aumento. Podemos ver la epidermis, podemos ver fibras, ¿verdad? Porque el tallo también tiene sus esclerificaciones. Y también podemos ver tanto el xilema como el floema, el metacilema y también podemos ver este, las células de la vaina, que son estas que están con BS acá. Y luego en C y en D tenemos partes de la hoja. En C es una parte de la hoja completa, ¿verdad? Donde podemos ver, por ejemplo, las células del parénquima, que son estas que están acá. Vemos la epidermis y los respectivos haces vasculares. Y luego en D tenemos una parte, ¿verdad? De la hoja que es vista con mayor aumento, que sería como esta parte que está acá, donde podemos diferenciar siempre las células del parénquima
Vean que acá en esta parte de la vena media hay una gran cantidad de células con esclerénquima. Tienen las paredes celulares más gruesas. Lo mismo sucede al borde de la hoja porque pues recuerden que es una hoja de caña. Y tenemos los haces vasculares que acá sí se pueden ver que van paralelos, ¿verdad? Uno al otro. Esto es porque son los diferentes nervios secundarios que van a estar en esta hoja. Siempre podemos encontrar allá, aquí, la vaina, ¿verdad? Las células de la vaina que van a estar como, por así decirlo, protegiendo al haz vascular, el floema, el xilema y el metacilema. Y en el caso de esta que aparece acá como Hint cells, que es HC, esas son las células buliformes. En el caso de las plantas hidrófitas sumergidas, el mesófilo va a estar formado apenas por unas pocas capas de células. Y en las hidrófitas de hojas flotantes o emergentes va a predominar el aerénquima, igual que en las plantas palustres. En la imagen del lado izquierdo tenemos a Ceratophyllum demersum, que es una dicotiledónea, una hidrófita sumergida. En A podemos ver un esquema de transcorte de su hoja y en B es el detalle de ese transcorte de la hoja. Vamos a observar las diferentes cámaras de aire. Vamos a observar la epidermis, ¿verdad? Que va a tener muchos cloroplastos en esa epidermis, porque acuérdense que es una planta que va a estar sumergida siempre en el agua. Vamos a tener las diferentes células taníferas que van a estar protegiéndola contra algunos herbívoros y vamos a tener células que van a estar vacías, ¿verdad? Y que pueden ser incluso parenquimatosas. Porque acá en esta que es hidrófita sumergida, el mesófilo pues apenas son una o dos capas de células las que vamos a encontrar. Pero en este transcorte, que es de la hoja de Egearia najas, que es una hidrófita también con hojas que están sumergidas, podemos observar cómo hay una gran cantidad de células que tienen estas grandes cavidades de aire, ¿verdad? Que es el aerénquima. Y esto también es para ayudar a que las hojas en algún momento puedan flotar y no estar siempre bajo el régimen de sumergida. Y ese aerénquima va a ser más común, por ejemplo, en Eichhornia crassipes, que es el lirio eh, de agua. En esta otra imagen tenemos tres tipos de células de hojas donde podemos encontrar la epidermis ya madura. Em, Podemos observar idioblastos, ¿verdad? Que son los que nos están enseñando acá estas flechas, que esos idioblastos en dicotiledóneas, por ejemplo, suelen tener a veces, ¿verdad? Algunos cristales de carbonato de calcio. Acá esta es bueno, son cortes transversales, ¿verdad? Eh, de las hojas de plantas acuáticas, ¿verdad? O de tallos de plantas acuáticas. Acá en A tenemos una hoja, ¿verdad? Que nos está, espérenme. Aquí podemos observar prácticamente los dos tipos de mesófilo, ¿verdad? El mesófilo o el parénquima empalizada, el parénquima esponjoso. En B podemos observar que esta debe ser una planta acuática que es completamente sumergida porque es muy delgada, el parénquima es isobilateral y la vascular está siempre con su respectiva vaina. En C es lo mismo que ocurre con B, ¿verdad? Tenemos la epidermis y un mesófilo, pues que no se distingue. Luego en E, eso sería un transcorte de hojas tubulares, ¿verdad? En el caso de que puedan ser hojas que están sumergidas. Tenemos esas grandes cámaras de aire que va a ser aerénquima,
Y en G tenemos una parte, ¿verdad? Del haz o del nervio central, donde siempre vamos a tener ese parénquima pues aerífero. Anteriormente, hace unas 4 o 5 diapositivas, les mencioné que de acuerdo a la vaina que tengan los haces vasculares, así va a ser el tipo de fotosíntesis que estas realicen. Entonces ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad? Las modificaciones en las hojas de angiospermas que están relacionadas con la fotosíntesis. Pues bien, en las plantas que tienen un ciclo fotosintético C3 o también llamado de Calvin-Benson, que ya Samael ya sabe de eso, el primer producto de la fotosíntesis va a ser tricarbonado. Entonces, estas especies van a ocupar con frecuencia hábitats que son sombreados, fríos o muy húmedos, donde la eficiencia del proceso fotosintético aumenta al disminuir la temperatura. Entonces, la mayoría de las dicotiledóneas, entre ellas muchas de interés económico, ahora como soya, algodón, caña, tabaco, tienen este tipo de ciclo fotosintético, o sea, son plantas C3. Y la anatomía que describimos hasta ahora corresponde a este tipo de plantas. Vamos a encontrar, ¿verdad? Una cutícula de ceras, luego la epidermis adaxial, el parénquima empalizada, el parénquima esponjoso, la epidermis abaxial con sus respectivos estomas y siempre una cutícula de cera. Sin embargo, ahí vamos a encontrar, ¿verdad? Los haces vasculares. Y esos haces vasculares van a estar rodeados por una vaina, ¿verdad? Siempre esto de el vascular bundle, se me olvida la palabra en español. Esa es una vaina, ¿verdad? Que va a estar rodeando tanto el xilema como el floema. Y entre las monocotiledóneas, varias gramíneas, ¿verdad? Como por ejemplo Poa, Triticum, Avena, Ordeum, Bromus, pertenecen o van a tener este tipo de fotosíntesis que va a ser la C3 o del ciclo de Calvin-Benson. Eso es porque estos cereales están en las tribus Poide y Festucoide, en las cuales los haces vasculares van a presentar no solo una vaina, sino que van a presentar dos vainas, una interna o mestomática con paredes gruesas y lignificadas, que va a tener banda de Caspari, y otra externa que va a estar constituida por células que van a, ser, van a tener muy pocos cloroplastos o nada, y con paredes delgadas, que cuando se observan al microscopio con bajo aumento, las células parecen claras en contraste llamativo con el mesófilo rico en cloroplastos. En esa imagen podemos ver transcortes de hoja de hidrocótile, que es una dicotiledonia, y clivia, que es una monocotiledonia. Ambas plantas tienen el tipo de fotosíntesis C3. Entonces ahí podemos observar, ¿verdad? Su respectiva epidermis adaxial, epidermis abaxial y un mesófilo. Ese mesófilo que claramente podemos observar cuando las células están ricas en cloroplastos. Aquí, por ejemplo, tenemos transcortes de trigo. Esto es bueno, ahí tenemos diferentes transportes, ya sea en el caso del trigo, ¿verdad? Tenemos que esa es una raíz, ¿verdad? Que ha crecido en el suelo, ya está madura, pero eso no nos importa. En B siempre vamos a ver trigo y allí podemos observar su hoja, ¿verdad? La vena central de la hoja. Tenemos una gran cantidad de esclerénquima. Este esclerénquima lo está conectando a la epidermis adaxial como abaxial, por lo tanto es un haz trabado, ¿verdad? Y vamos a observar, bueno, estas son las células boliformes, esta célula boliforme, estas que están acá también. Eh, Luego en C tenemos una hoja, ¿verdad? De Tinopirum ponticum, igual, eso es una monocotiledonia también que suele estar enrollada. Los haces, si se fijan, son semitrabados nada más, porque solo están conectando con
una de las epidermis. Y bueno, estos son como diferentes estructuras que podemos observar nosotros en hojas. En el caso de, bueno, el arroz, a ver, Arabidopsis thaliana, no, eh, ya solo son tallos y raíces estas, pero estas dos sí son de hojas. En cambio, otras plantas, que son más de las regiones tropicales, tienen un ciclo fotosintético C4 o de la vía de Hatch-Slack, en el cual el primer producto de la fotosíntesis es tetracarbonado, por eso es C4, ¿verdad? O sea, 4 carbonos, y en la otra C3, 3 carbonos. Estos ocupan hábitats soleados, calientes y áridos y tienen una tasa fotosintética mayor que las plantas C3. Las plantas C4 tienen el clorénquima foliar dispuesto radialmente alrededor de los haces vasculares. El conjunto de caracteres anatómicos y fisiológicos que poseen se denomina como la estructura de Kranz, que Kranz es una palabra alemana que significa corona. ¿Por qué? Porque fíjense, está el xilema y el floema, tenemos la vaina, ¿verdad? Que está rodeando a ese haz vascular, y alrededor tenemos las células del mesófilo que están en forma de círculo o en forma radial. Entonces, por eso parece una corona. Y eso pues no ocurre en las plantas C3. Vean ustedes acá, aquí tenemos bien diferenciado, ¿verdad? Parénquima empalizada, parénquima esponjoso en dos capas diferentes y no están dispuestos de forma radial alrededor de la vaina de la vascular. Entonces, los cloroplastos del parénquima clorofiliano tienen una estructura vesiculosa característica. Esto es porque van a tener un retículo periférico que va a estar formado por invaginaciones de la membrana interna. Y ese retículo también existe menos desarrollado en los cloroplastos de la vaina y en los de algunas plantas, incluso C3. Entonces ahí tenemos la comparación, ¿verdad? De cómo es la estructura de una planta C3 y cómo es la estructura de una planta C4. Básicamente, si ustedes ven la corona o la estructura de Kranz, estamos hablando de una planta C4. ¿Y quiénes las van a tener? Cactáceas, crasuláceas o plantas que van a estar muy expuestas a la radiación solar. En el caso de las panicoideas, por ejemplo, en el caso del maíz, de la caña de azúcar, y paspalum y sinodum, que son unos zacates que andan por ahí, la vaina es simple y va a estar formada solo por células parenquimáticas con paredes más gruesas que las paredes de las células del mesófilo, y también van a tener cloroplastos grandes que van a acumular almidón y tienen grana poco desarrollados. Según ese autor, los cloroplastos de la vaina de Saccharum no tienen grana. Aquí, por ejemplo, podemos ver un transcorte de una hoja, tenemos sus células boliformes, epidermis, tenemos el mesófilo, ¿verdad? Que es un solo tipo de mesófilo. Pero esas células de la vaina, ¿verdad? Van a tener cloroplastos. Y otra característica de esas células de la vaina, que solo es una capa de células, la pared celular de ellas va a ser bastante gruesa, ¿verdad? Que las paredes de las células que se van a encontrar en estos mesófilos. Si se fijan, pues podemos observar los cloroplastos en estas células de la vaina y también los cloroplastos o la gran cantidad de cloroplastos, más bien dicho, en estas células del mesófilo de la hoja. En una subfamilia siempre de las gramíneas, que son las eragrostoideas, hay dos vainas. Una interna que está formada por células con paredes más o menos engrosadas y una externa parenquimática con paredes más gruesas que las células del mesófilo, que van a tener grandes campos de puntuaciones
y numerosos plasmodesmos y cloroplastos grandes con grana, mayores que los de las células del mesófilo. Aquí podemos observar, por ejemplo, transcortes de hojas de especies que tienen la fotosíntesis de tipo CD4 y la estructura de Kranz. Del lado izquierdo tenemos a Saccharum officinarum, que es la caña de azúcar. Ahí tenemos, ¿verdad? El haz vascular, tenemos el xilema, tenemos el floema, tenemos la primera capa de células rodeándola, ¿verdad? Que esa capa, si se fijan, las células tienen eh, paredes celulares bastante engrosadas, pero las otras células que están alrededor de esta, que incluso se ven como bien oscuras, casi no se ve que sea la segunda capa de células, van a tener paredes muchísimo más gruesas que incluso estas células que van a estar aquí en el mesófilo. Van a tener más puntuaciones, o sea, van a haber más comunicaciones entre las células, van a haber muchos plasmodesmos y también cloroplastos grandes que sí tienen grana. Y en el caso de esta otra planta que es Bouteloua, se pronunciaría ahí, Bouteloua, este, que es una gramínea, solo que esta es una eragrostoidea. Ahí igual vamos a ver las dos capas, ¿verdad? La primera capa de células, que es bastante grande, que siempre va a ser esa vaina o esa corona, pero la siguiente capa, ¿verdad? De la vaina, que va a ser con paredes celulares muchísimo más gruesas también que en el caso de las células del mesófilo. Estas son pues células buliformes. Vean también cómo la epidermis está bastante esclerificada, ¿verdad? Ya voy a buscar esta planta para ver cómo se ve, porque no conozco ese género. Entonces me imagino que debe ser una planta que está eh, muy expuesta a la acción del viento, ¿verdad? Entonces está así desclerificado precisamente para evitar la rotura. Y en el caso de estos haces vasculares, ¿ustedes creen que son haces vasculares trabados o semitrabados? Porque claramente se pueden observar acá si son trabados o semitrabados. En el caso de sacar un officinarum, ¿qué son? ¿Trabados o semitrabados? A ver, alguien. Del debut de Lua se miraría que son trabados, pero del otro de sacaron sí tengo mis dudas. Sí, en Botelúa son trabados definitivamente. Y en Saccharum, si te fijas, aquí hay un poquito de células con esclerénquima y aquí hay otro poquito de células con esclerénquima. En este caso también, solo que estas no llegan completamente a la epidermis debido a estas células buliformes, pero digamos que esa es la intención, ¿verdad? Y en este otro también, así que en ambos casos son haces vasculares trabados, ¿verdad? Bien, esto no. Aquí tenemos siempre, ¿verdad? La estructura de esas plantas C3 y C4. En las plantas C3 tenemos el parénquima empalizada bien ordenadito, ¿verdad? Con sus células alargadas. Luego tenemos el parénquima esponjoso con algunas lagunas ahí, que por eso también se llama parénquima lagunar. Parénquima esponjoso o lagunar es lo mismo. Y vamos a ver los respectivos haces vasculares con la vaina, ¿verdad? Que en las plantas C3 solo va a ser una capa de células. La diferencia con las plantas C4 va a ser que rodeando a ese vascular vamos a tener las células de la vaina y alrededor de esas células de la vaina vamos a tener las células del mesófilo, ¿verdad? Que van a estar formando una corona. Eso es básicamente la diferencia entre las plantas C3 y las C4. En el caso de la ciperase, que son unos acates que están bien emparentados con las gramíneas, ¿verdad? Solo que son dos familias diferentes. Y aquí es donde está el papiro. Tienen la vaina mestomática por fuera de la vaina de Kranz. El metabolismo C4
en este caso va a tener un costo energético mayor, lo cual excluye a estas plantas de las regiones frías y de los lugares sombreados. Las hiperáceas solo van a estar en lugares muy soleados y que las temperaturas no bajen, ¿verdad?, de los 15 grados Celsius. El maíz, por ejemplo, el sorgo, el pasto elefante, la caña de azúcar y muchas malezas muy agresivos. Y también en los géneros Cyperus, Echinocoloa y Rhodbelia van a pertenecer a este grupo de plantas que van a tener esa vaina mestomática por fuera de la vaina de Kranz o de la corona. Las células del mesófilo, y esto es un poquito de algo que van a ver ustedes en bioquímica, entonces yo no me detengo a explicar esto, la verdad, porque lo van a ver en bioquímica y lo van a ver también pues en fisiología vegetal. Las células del mesófilo van a fijar el dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono va a pasar directamente a las células de la vaina, donde los cloroplastos van a realizar la segunda parte del proceso fotosintético. Ahí va a haber una separación espacial de los dos procesos. Primero, las células del mesófilo van a fijar el dióxido de carbono en un compuesto tetracarbonado. Esto es para los C4, que va a ser el oxalacetato, que se va a convertir, ¿verdad?, por los diferentes procesos en aspartato o malato, ya dependiendo del tipo de especies que sean. Este aspartato o malato va a pasar a las células de la vaina, donde se va a descomponer en piruvato, que este va a ser un compuesto tricarbonado. Y aparte de ese compuesto tricarbonado, el dióxido de carbono. El compuesto tricarbonado va a volver al mesófilo, donde va a recomenzar el ciclo. Y el dióxido de carbono, que se acumula en alta concentración en el citoplasma, es procesado por los cloroplastos de la vaina a través del ciclo de Calvin-Benson o del ciclo C3. Entre las dicotiledonias, todas esas familias, ¿verdad?, Amarantaceae, Isoceaceae, compositae, que es lo mismo que Asteraceae, pero el nombre correcto es Asteraceae, Chenopodiaceae, Euphorbiaceae, Nictaginaceae, Portulacaceae, Zigofilaceae, perdón, van a tener especies que poseen anatomía tipo Kranz, o sea, C4, ¿verdad? Sin embargo, han encontrado especies de Chenopodiaceae que tienen fotosíntesis C4, pero que no tienen esa anatomía de Kranz, como lo que sucede en el transcorte de Borsovia aralocáspica y Bienertia ciclóptera. Ahí tenemos un transcorte, ¿verdad?, del clorénquima en hojas de dicotiledonias que tienen fotosíntesis C4, que puede ser, ¿verdad?, una cactácea. No precisamente en las hojas, pero pues sí. En las plantas CAM, que son las del metabolismo ácido de las crasuláceas, van a tener una fijación nocturna del CO2 atmosférico, porque los estomas están cerrados durante el día y solo se abren durante la noche. Esto ya les había mencionado un poco antes cuando veíamos la anatomía de las hojas. Este tipo de metabolismo se va a presentar en especies de crasuláceas, pero también en especies de agaváceas, Asclepiadaceae, Bromeliaceae, Cactáceae, Asteraceae, Cucurbitáceae, Euphorbiaceae, Geranaceae, Labiatae, que ahora es la familia de la lavanda, bichos, acuérdenme. Lamiaceae, Liliaceae, Orquidaceae, Oxalidaceae, Piperaceae, Portulacaceae, Vitáceae. También en el caso de las Gymnosperma welwitschia mirabilis y en las pteridofitas como lo son isoetes y en algunas polipodiaceae que van a presentar este tipo de metabolismo CAMP, ¿verdad? Que es el metabolismo ácido de las crasuláceas. Generalmente en el caso de las plantas CAM, estas van a ser plantas suculentas que su relación área-volumen es baja en comparación con las plantas C3 y C4.
Las vacuolas en las plantas CAM van a tener un volumen considerable y ahí se van a acumular ácidos orgánicos, especialmente el ácido málico, en los que se fija el dióxido atmosférico durante la noche. Cuando se abren los estomas porque baja la temperatura y no hay insolación. Recordemos que muchas de estas plantas, sobre todo en las orquidáceas, estas son epífitas. Durante el día, sus estomas se cierran para evitar la pérdida de agua por transpiración y se realiza la segunda parte del proceso, que es que el ácido málico se descarboxila liberando al citoplasma el dióxido de carbono y este dióxido de carbono es captado por los cloroplastos que realizan el proceso fotosintético a través del ciclo de Calvin. Y las dos partes del proceso ocurren en la misma célula, pero con una separación temporal. Una es durante las primeras horas y la otra parte es luego que ha terminado el primer proceso, ¿verdad? Entonces, hay una separación de tiempo, a pesar de que se realice el proceso en las mismas células. Y la fijación inicial del dióxido de carbono es nocturna, mientras que el proceso de la fotosíntesis es diurna. O sea, las plantas CAM agarran el dióxido de carbono en la noche, ese dióxido de carbono que van a ocupar en el día para hacer la fotosíntesis, ¿ya? Pero así en el día ellas ya no abren los estomas porque ya agarraron el dióxido de carbono en la noche. Ese tipo de metabolismo es ventajoso en hábitats áridos con condiciones hídricas desfavorables y en climas bastante cálidos. Este tipo de metabolismo asegura la supervivencia de las plantas, pero no un gran crecimiento del cuerpo vegetativo. Por ejemplo, las orquídeas epífitas suelen ser bastante pequeñas. Y este mecanismo fotosintético se encuentra también en numerosas plantas epífitas. Por ejemplo, en las crasuláceas, ¿verdad? En las equeverias y todas estas no llegan a tener un gran tamaño la planta, ¿verdad? Suelen ser hasta cierto punto bastante. Luego tenemos las hojas de gimnospermas. Aquí vamos a tener las especies de algunos géneros como Abies, Larix y Pinus, que van a presentar hojas aciculares. Pero en Pinus, dependiendo de las especies, ¿verdad? Va a variar la forma del corte transversal, desde suborbicular a triangular, según sea el número de hojas que presenta cada una de las especies en los braquioblastos. Aquí tenemos transcortes de hojas de pino de diferentes especies. Lo vamos a dejar hasta aquí, 95, 105, 115. Nos faltan 20 diapositivas nada más para terminar esta parte de hoja, ¿verdad? Que también vendría para el parcial de la próxima semana, pero esto lo podemos terminar el día de mañana. Nos vamos a quedar hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, disculpe. Ajá. Mañana por el hecho de ser 15 va. ¿Habría asueto o no? La verdad se me había olvidado que es 15 y sí es asueto. Pero como el jueves tenemos 3 horas o 2 horas, no me acuerdo, de 7 a 10 tenemos el jueves, ¿verdad? O de 7 a 9. De 7 a 9. Vaya, de 7 a 9. Entonces el jueves de 7 a 9 vamos a continuar con esto y vamos a comenzar ya con Flor. Cuando ahora, más tarde que ya les ponga la grabación de esta clase, les voy a poner los documentos de senescencia y abscisión que les mencioné el día de ayer. Eso sería todo. Gracias, listo el día. Bueno, nos vemos mañana. Buen día. Perdón, el jueves. Adiós.